Hola, buenas tardes o buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andas, Paul? Bien, bien, gracias. ¿Y usted? Yo más o menos. Estuve en la cama todo el día porque no sé si fue el cambio de tiempo, pero bueno, me levanté para dar clase, así que obviamente voy a estar un poco más callado o más serio que siempre, pero porque no me siento bien, ¿eh? No por ustedes. Constanza, ¿volviste del mundo virtual? Sí, volvimos. Viste, bueno, ¿volviste mejor? Sí, escuché las clases igual. Bueno. Josefina Wed, ¿cómo andas de trabajo en la Defensoría? Bien, todo bien. Ni habla, ni se escucha, Josefina, es un murmullo prácticamente. ¿No se escucha? Capaz que Ahora anda sí, mal. Oscar, alguien que vio la clase por YouTube, me dijo, ¿qué pasa con el arquitecto Cabral que no conoce algunas cosas del contrato de obra? Le digo, obvio, le digo, es arquitecto, no es abogado, le digo. Exactamente. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. A ver, ¿quién tiene ganas de hablar? Morena, Santiago, que está en la cuerda floja. ¿Se escucha mal? ¿Soy yo o es internet? ¿Quién dice que me escucha mal? ¿Constanza? ¿Me escuchan? Lo escucho Sí, lo bien. escucho cortado. ¿Todos se escuchan cortado? No, Yo profe, escucho se bien. escucha bien. Escucha Bueno. bien. No, se escucha Bueno, Soy bien. yo. Soy yo entonces. ¿Todos toman café o vos tomás un cortado? Bueno, a ver, ¿quién hace un repaso? Vamos. Hola, profe. ¿Qué haces, Romina? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Esto de... Bien. No se te escucha, Romy. Hola. Te escucha muy bajito. Ahí. Hola. Yo escucho muy bajo, no sé los demás. No se te escucha, Romina. Bueno, a ver, Morena, ¿te animás a hacer un repaso? Dale. Vale, a ver, habla vos sola. Ok. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo. Tengo acá las notas de clase, por eso miro acá. ¿Puedo? No, Bueno. Estuvimos viendo contratos de obras y servicios, que son contratos por separados, en los cuales, pero tienen una regulación general común y después tienen una regulación específica cada uno. En estos, las partes son el contratista o prestador de servicios, dependiendo del tipo de contrato, y el comitente. Las obligaciones son la prestación de un servicio o la realización de una obra, y la retribución al contrato se lo presume oneroso, pero podría llegar a ser gratuito, tanto por acuerdo de partes como si del mismo se pudiese entender la intención de beneficiar a, en este caso, el comitente. ¿Qué más puedo decir? bueno, te faltaría para conceptualizar un poco mejor el contrato, que tanto el prestador de servicios como el contratista deben actuar independientemente. Esto te permitiría separar lo que es un contrato de obra o de servicio de lo que sería un contrato de trabajo. Porque cuando actúas bajo relación de dependencia es un contrato de trabajo. Esa dependencia es jurídica y no solo económica o técnica. Puede ser que no dependas económica o técnicamente, pero jurídicamente dependas, con lo cual sería un contrato laboral
y cuando actúas independientemente, ¿no? Obligándote a prestar un servicio, a ejecutar una obra por una retribución, sería un contrato de obra o de servicio según que sea la prestación del servicio o de obra. Y la diferenciación, Morena, entre el contrato de prestación de servicios, el contrato de servicio y el contrato de obra sería Que en los contratos de servicios, estos los integran obligaciones de medios en los cuales se exige un accionar diligente, pero no la eficacia, el cumplimiento eficaz. A ver, el accionar diligente, pero no importa que este sea eficaz para poder atribuirle el incumplimiento de la obligación. Y en el contrato de obra se exige que el cumplimiento sea eficaz. o sea, que en el contrato La de obligación obra, de resultado. en el contrato de obra, como en el contrato de compraventa, ¿no? Digamos, lo que tienen de similar es que siempre hay un dar, finaliza con un dar. Por eso ese resultado que sea eficacia termina siendo un dando. Vas a ver que la otra parte entrega a otra, ya sea el resultado de la ejecución de la obra, ya sea el objeto de la compraventa. ¿Sí? Sí, sí. ¿En qué se diferenciaría el contrato de compraventa con el de obra? Que no estoy segura, que los elementos que hacen al tipo de contrato de compraventa son el precio y la cosa, y en el contrato de obra no. Claro, lo que pasa es que en el contrato de obra vos podés decirme la obra y el precio, pero digamos, parece que en la entrega no te das cuenta si es obra o compraventa, porque inclusive alguien da a otro algo y el otro le paga, con lo cual no podía saber. El tema es que en el contrato de obra es cuando se tiene, digamos, ese producto finalizado teniendo en cuenta la realización o la ejecución de la persona quien va a realizarlo, Claro. y mucho más si el que provee depende también de quién sea el que provee los materiales, lo que lo hace sí o sí contrato de obra y no contrato de compraventa. Cuando el comitente provee los materiales, evidentemente ya es un contrato de obra y no de compraventa. Ahora bien, a ver, Constanza, con todo esto que dijimos, ¿no? Si yo voy a un lugar donde me entregan un traje, ¿no? ¿Cómo sabés si es una compraventa o si es Se me corta, pero ¿usted me escucha? Yo sí, perfecto, sí. Ah, ¿cómo sé? Compraventa tiene que estar ya finalizado, o sea, sería de obra o servicio si yo lo mando a hacer a mi medida. Exacto, sí, de obra sería, de servicio no. Claro, sí, de obra, tal cual, porque sí, me lo hicieron. El servicio puede ser el que se presta cuando compras un traje de confección, o sea, un traje ya realizado, y te hacen algunos ajustes, por ejemplo, el ruedo, o te achican la cintura, o te agrandan la cintura, ¿no? Ese es un contrato de compra-venta con una complementación de contrato de servicio. Bueno, a ver, Santiago, ¿cuáles son las obligaciones del contratista y cuáles son las del comitente? Diego, Luna. Hola, hola, ahí se me escucha. Está, sí. El primero, del prestador de servicio, o sea, del contratista, vendría a ser, primero, llevar a cabo lo que las partes pactaron. El otro era Cuando decís llevar a cabo lo que las partes pactaron, tenés que decir, ¿no? Prestar el servicio, ejecutar la obra de acuerdo a lo que se contrató y, ¿qué más? ¿Qué tienen que tener en cuenta? y tiene que llevar a cabo diligentemente, o sea, diligentemente como vendría a ser, el arte de la profesión,
sea, la- Claro, con el conocimiento Las de las reglas del actividades. arte, con el conocimiento de las reglas de la profesión, ¿no? claro, Llevado a sí, cabo, ¿te acordás que vimos la clase pasada? Para aquellos que no estuvieron, que si alguien estaba operando y te dice, che, usar un cuchillo para cortarme, no, tiene que usar un bisturí. ¿Está? Lo Claro. mismo para un abogado. Si te dicen, che, apelá el séptimo día, y vos decís, no, no voy a apelar el séptimo día porque, o sea, ahí no tenés que seguir lo que vos acordaste porque vos conocés que la apelación común es en el plazo de 5 días, ¿no? claro. ¿Qué Y más? después informar al comitente acerca de los aspectos esenciales del cumplimiento, ¿no? Exacto, informar acerca de cómo va la obra o el servicio, ¿no? Claro. ¿Qué más? Eh, Después estaba también Si vos el contratista tiene que proveer los materiales. Si te comprometiste, si se comprometió tanto el contratista o el prestador de servicio, tiene que proveer los materiales. Decime un material que pueda proveer un contratista y un material que pueda proveer un prestador de servicios. Un ejemplo. Y por ejemplo, uno que puede, un elemento que puede proveer por ejemplo, el comitente vendría a ser, por ejemplo, que le viene No, el a contratista, el contratista. El contratista. contratista y por así decirlo, los elementos que usan en el actuar, vendría a ser, por ejemplo, tratás que venga y te coloquen el wifi y no sé, No, necesita, no, por pero ejemplo, algo más sencillo, algo más sencillo. Ladrillos, por ejemplo. ¿cómo? Cal, cemento, arena, Claro, ¿no? En una obra de construcción, por ejemplo, en una propiedad horizontal o una casa, ¿no? sí. Bueno, y un prestador de Igual, servicios. por eso el comitente lo puede dar. No, pero estamos hablando de obligaciones del contratista, Claro, ¿no? Si como provee así los el contratista. materiales, o sea, si se comprometió debe proveerlos. Pero yo digo, si se comprometió el prestador de servicios, ¿qué material puede proveer un prestador de servicios? Por ejemplo, dame un ejemplo. En ese caso, por ejemplo, lo del médico a usar, por ejemplo, el bisturí o una ¿Sí? operación, o no Y si sé, fuera un pintor, la brocha, por ejemplo, la brocha, la pintura, muy la bien, está pintura. bien. Bueno, ¿los provee o no los provee el contratista o el prestador de servicios? ¿Qué obligación tiene respecto a los materiales? Los materiales, eh, me parece que el comitente no es que se tenía que obligar a prestar todo lo Contratista, que siempre sea estamos hablando. contratista. Contratista o prestador de servicios. Sea que los provea él o que no los provea, ¿qué tiene que hacer? eh, no se me ocurre. Utilizarlos diligentemente. Utilizarlo legítimamente, Y tiene claro. el deber de abstención, ¿no? Esto lo hablamos creo que con Oscar. Ese representante, digo bien, ¿no? Representante técnico es el que revisa los materiales, Oscar, en las obras. En realidad es el director de obra. No, pero el representante técnico, ¿qué función tiene? O representante técnico a veces se le dice hasta el que dibuja. ¿Eh? Hasta el dibujante se le dice al representante técnico. Sí, pero vos sabés que... Igual controla, sí, a veces se le hace control a por ejemplo, al hormigón, se le realiza control con probeta para que cumpla con las características que se le están ofreciendo. Claro, porque vos me hablás de lo que se hace cotidianamente. Yo te digo, viste que cuando en un estudio de arquitectura tiene un arquitecto y dice, che, vos figurás como representante técnico y ni siquiera va a la obra, ni siquiera hace nada, pero figura en el cartel. Pero en la realidad el representante técnico es el que debería revisar, ¿no? La calidad de los materiales. Entonces, Santiago, vuelvo a repetirte, una de las obligaciones del contratista es utilizarlos diligentemente y saber qué materiales son aptos para la obra o para el servicio que están, si es el prestador de servicio que está realizando, y tiene el deber de abstención en caso de que esos materiales no sean aptos para la obra o el servicio que se quiera prestar. Y por último, dijimos que tiene el mismo final del contrato de compraventa y de obra, ¿qué obligación tendría?
la de, bueno, en el caso de la obra, de ejecutar la obra en el plazo, vendría a ser, ¿no? Claro, de terminar la obra, ejecutarla, entregarla en un plazo que debe ser razonable si no fue pactado, si fue pactado dentro del plazo pactado, y si no fue pactado dentro de un plazo razonable. Claro. En el caso de que no haya acuerdo, se fijará judicialmente, ¿verdad? Claro. Bueno, está bien. Morena, ¿te acordás cuáles son las obligaciones de la otra parte, del comitente? ¿Qué sacaste, Morena, en el parcial? 7. ¿7? Sí. Dale, decime. Primero tiene que cumplir con la retribución Muy bien. y tiene el deber de colaborar, o sea, de realizar todos los actos administrativos o materiales que permitan la ejecución del contrato por parte del contratista o Bien. prestador de servicios. Muy bien. Y después la última, que es correspectiva con la obligación de entregar que tiene el contratista o el prestador de servicios. Recibirlo. Muy bien, de recibirlo. Ahora, yo te iba a hacer 2 preguntas, Morena. Ujú. La primera, en el contrato de obra es uno de los pocos casos que tiene el código donde se permite la rescisión unilateral, ¿no? Sí. Digo uno de los pocos casos porque la rescisión, cuando es bilateral, es distracto, ¿verdad? Ambas partes pueden rescindirla, también puede ser que se pacte en el contrato, pero hay casos muy específicos en los cuales la ley te permite la rescisión unilateral, como por ejemplo en el caso de la locación de cosas, el locatario, y en el caso de la obra y el servicio, esto solo se lo permiten al comitente. ¿Está? Le permiten rescindir unilateralmente y sin causa. ¿Está? No hay ninguna causa. No puedes tener ninguna causa y sin embargo podés rescindir. ¿Cuál sería la consecuencia de rescindir? Que tiene que indemnizar a el... ¿Es el código ahí? Sí. Bueno, utilizarlo. Si vos no lo sabés, utilizarlo, no importa. Ok. No me acuerdo dónde está. Está. Bien. Vos pensás que es en el proemio, son pocos artículos el proemio. ¿Lo leo el artículo? No, porque es chiquito, es el 1261 y es Sí. 2 renglones son. Sí, que tienen que indemnizar al prestador de servicios o al contratista acerca de los gastos realizados y de los trabajos y el trabajo. Sí, pero Pero o sea, sí, teóricamente, vos me tenés que decir esto. Mira, Eduardo, si yo rescindo el contrato, yo te encargo una obra, yo rescindo, tengo que pagarte todos los gastos y toda la utilidad que vos hubieses podido obtener si hubieses terminado la obra, vamos a suponer. Ahora, vos rescindís el contrato cuando yo realmente hice un 20% de la obra, nada más. La segunda parte del artículo dice que los jueces pueden reducir equitativamente cuando ello lleve una notoria injusticia. Ahora bien, vos elegí ser abogada del comitente o del contratista. del contratista. Del contratista. No, perdón, del comitente. Del comitente. Valentina, vos sos abogada del contratista. ¿Está? Te manda una carta documento Morena y te dice que rescinde el contrato. ¿No? Vos hiciste el 20%. ¿Vos qué le reclamás? Que me pague el 20% de lo que hice. No, vos vas a reclamar el 100%. No, o sea, me refiero a lo que hice hasta el momento. No. ¿Todo? Pero vos leíste el artículo, o leíste, mientras Morena leía el artículo, ¿lo leíste? Sí, pero no me va a pagar todo igual.
Dice, el comitente puede desistir del contrato por su propia voluntad, pero debe indemnizar al prestador de todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiese podido obtener. Todo. ¿Por qué le vas a reclamar menos si vos podés reclamar todo? Porque soy buena. No, no sos buena. Vos sos la abogada. Después, si vos le reclamás el 20% y él se entera que él podría haber cobrado más, te va a cambiar de abogado. Le mandás una carta de documento, ella te la rechaza y te dice que no, que es una notoria injusticia. Vos tenés que hacer una demanda, ¿no? Pensá los argumentos que vos podés utilizar para reclamarle más. Vos, Morena, ¿en qué te basarías para reclamar menos? Para pagar menos, digamos, ¿no? En que los beneficios obtenidos por el trabajo realizado por el contratista no son sobre la totalidad del trabajo que tuvo que realizar y por tanto no corresponde que haya que pagar la totalidad de un trabajo que no ha sido realizado. Claro, mirá, vamos a hacer así. Ella interpone una demanda, yo no le voy a decir los argumentos de ella, pero en principio, una demanda donde solo dice que quiere cobrar todo, ¿no? Ella hace una mala demanda y te pone, habiendo rescindido Morena Frías Gallardo el contrato de obra, quiero cobrar todo. Los gastos que tuve de materiales fueron tanto, pero la utilidad, o sea, las costas que yo hubiese cobrado, son tanto. Esas costas, que son los honorarios y la retribución, es sobre la totalidad de la obra. ¿Me entendés? Vos no le podés cobrar los materiales que no compraste, obviamente, ni la mano de obra que no subcontrataste todavía porque no terminaste la obra, pero teóricamente dice que podés cobrarla toda la utilidad. ¿Vos qué argumento utilizarías frente a eso? No, escuchame, Morena, no. Sencillo. Tu argumento es que es notoriamente injusto que alguien que hizo el 20% cobre el 100% porque parecería que es un enriquecimiento ilícito, ¿no? Digamos, sería similar a la figura de enriquecimiento. Se quiere enriquecer a costa de de lo que dice el artículo, pero hizo el 20%. Ahora, todos ustedes, los que están del otro lado, no solo Valentina, piensen qué argumento puede utilizar Valentina en su demanda para exigir mucho más que el 20%. Todos piénsenlo, y ahora Valentina, que tuvo un rato para pensar, lo va a expresar, y ustedes me dicen si están de acuerdo o no están de acuerdo, o qué más utilizarían. Profe. Dale. ¿Y si yo ya había comprado todos los materiales y había contratado la mano de obra? Lo podés cobrar. Claro, o sea, yo lo hice, por ejemplo, antes de empezar la obra, y no importa que hice un 20%, pero yo ya compré para el 100% y pagué para el 100%. Está bien. Ahora yo te la cambio, porque eso es recuperación de gastos, pero no de utilidad. Yo te digo, vamos a suponer que vos compraste lo necesario para hacer el 20% de la obra, ¿no? Pero querés reclamar más utilidad que ese 20%. ¿En qué lo fundás? Profe, ¿se escucha? Sí, Romina. Que por ejemplo la obra no comienza, digamos, en el momento en el que empezás, por ejemplo, a poner un ladrillo, sino que antes de comenzar la obra planeaste con tiempo, o sea, pusiste tu... Sí, todo eso se lo cobras, Romina. Toda la parte esa digamos, la parte de obra intelectual, todo eso se lo cobras dentro del precio, ¿no? Está dentro de ese 20% que vos hiciste de la obra, que se considera que inclusive fue la parte de la obra inmaterial o intelectual. Todo eso está dentro del 20%. Pero vos querés cobrar más del 20%. Vos decís que es justo que me paguen más del 20% de que yo hice de la obra. ¿Por qué? ¿Dónde está el fundamento? El fundamento de Morena es, no, mire, señor juez, es injusto que se pague más del 20% porque yo le hice el 20%. Puede ser que le pague algo por haber rescindido unilateralmente 2 mangos con 40 más, pero ¿por qué tengo, o sea, dónde está el fundamento para que me pague mucho más? Profe.
Espera, a ver, Valentina, ¿lo sabés? ¿Tenés algún argumento? Si no, le damos a Paul la palabra. Valentina. Se quedó frisada, ¿puede ser? O estoy yo frisado, no sé. Bueno, Paul, te escucho. Ahí está. Podría ser el lucro cesante y el daño emergente que se le ocasiona por dejar de hacer otros trabajos que podría haber hecho por haber contratado con el comitente Obviamente, obviamente. Está perfecto eso. Está por todo perfecto. el trabajo intelectual y todo el proyecto y bueno, las promesas que Independientemente de lo que pudo vos haber hecho. hiciste, independientemente de lo que vos hiciste, si bien hiciste un 20%, vos armás, digamos, la demanda en que vos dejaste de hacer otras obras para tomar esa. Entonces, si no te hubiese contratado y vos no hubieses tenido la expectativa de estar tanto tiempo con esa obra, hubieses podido contratar o te hubieran contratado y hasta podés poner testigos y podés poner gente que te ha pedido presupuesto diciendo, mire, fulano y fulano y fulano me encargaron de hacer una obra y yo no la pude hacer porque me había contratado tal. Entonces ya no cobrás el 20%, sino cobrás más del 20%. Está muy bien el ejemplo, Paul, muy bien. Muy bien razonado. Bueno, y después tenemos que saber de la parte general, ¿no? Digamos, tanto de obra como de servicio, que, digamos, ¿qué pasa con la muerte? ¿La muerte concluye el contrato o no concluye el contrato? Obviamente, la muerte del comitente no lo concluye de ninguna manera, y la muerte del contratista lo concluía en la medida en que se hubiera tomado en cuenta la persona del contratista para ejecutar la obra, ¿no? Si yo, por ejemplo, contrato a César Peli para que me haga un proyecto y una obra, y fallece, por más que los herederos pudieran continuarla, yo realmente había tenido en cuenta únicamente a Peli, ¿está? Para hacer la obra. Entonces, en ese caso, se extingue el contrato. Bueno, después vamos a pasar al contrato de obra, ¿no? Porque el contrato de servicio prácticamente no tiene regulación, al contrato de obra. Y acá la pregunta que tengo, y quiero que me la conteste Ludmila Rogers Vieitig, ¿no? Es, Ludmila, ¿vos podés hacer una obra sin contrato? Ay, no sé, profe. O sea, creo que por algo lo estamos estudiando. Pero te Pero pregunto, ¿vos te ves? sí, Vamos, ¿cuál es la obra por excelencia de la que hablamos nosotros siempre? Cuando vos, a vos te eh, dicen contrato de obra, ¿qué te imaginás? cuando encargamos algo, por ejemplo, encargamos un traje o una prenda de ropa, por ejemplo. Sí, pero vos fíjate que generalmente cuando vos hablamos de contrato de obra, hablamos de casa o Ah, sí, edificio, ¿no? Digamos, sí, todo el mundo, inconscientemente, cuando hablan de contrato de obra, nadie piensa en un traje, en una turbina, en un motor, nadie piensa en eso. Todo el mundo pensamos en casa o edificio, ¿verdad? Ya sea propiedad sí, horizontal o horizontal vertical. Pero bueno, sí. dicho de otra forma, ¿vos te podrías, podés hacerte una casa sin contrato? Sí, como Dame un poder se ejemplo, a ver. puede. A ver, decime cómo harías. Bueno, yo tengo un caso personal que es que con mi familia hicimos la casa, pero no hicimos ningún contrato porque conocíamos a la persona con la que no estábamos contratando porque no había contrato, pero con la cual se había obligado a hacernos la casa, a construirla. Ajá. No firmamos ningún contrato por la confianza que le teníamos y porque conocíamos a la persona. Pero si hubiese habido algún problema... Pero pará, ¿no le pagaron? ¿Le pagaron o no le pagaron? Sí, le pagamos. Le pagamos. Bueno, espera ahí, espera. Bien. A ver, Anabela, ¿cuál es la crítica ya que tenés que hacer a lo que dijo Ludmila? No, vos tenés encender el micrófono,
Sí, ahí lo encendí. ¿Eh? Ah, está encendido el mío, digo. Sí. ¿Cuál es, Anabela? La primera crítica que le haces a lo que dijo Ludmila. Que para mí había un contrato. O sea que la hacemos volver a la parte general. Sí. O sea que la tenemos por desaprobada la parte general. ¿Estás de acuerdo? Pues, ¿Estás de acuerdo o no? sí. O sea, te está diciendo Anabela, Ludmila, no sabés nada. Por No, más que no, no haya un contrato por escrito, te está diciendo Anabela, había un contrato. Y obviamente había un contrato. Sí. Está, vos cuando me decís no había contrato, si alguien, cuando esta clase que está grabada en YouTube, ¿no? Cuando alguien la escuche y me dice, pero ¿cómo aprobaste a Ludmila si te dijo que porque no había un contrato escrito no había contrato? No tengo cómo justificarlo eso. O sea que había un contrato. Sí. Está, bueno, ese ejemplo no es válido. ¿Qué Bien. ejemplo le podrías dar? O, a ver, a alguien que se le ocurra hacer una casa sin contrato. ¿Y lo ¿Y que alguien hacemos se ponga a mismo? hacer una casa en un terreno? ¿Cómo, Paul? Claro, que lo haga uno mismo. Si alguien se pone a construir una casa en un terreno sin autorización, un terreno que no le pertenece, es como No. una usurpación. No, te pertenece o no te pertenece, no importa, eso es indistinto. Te puedes hacer una casa, me decís, la haces vos, con tus manos. Sí. Muy bien. Habría contrato con los que les compras los materiales, pero no sería un contrato de obra o algo así porque lo haces vos mismo, ¿no? Pero está bien, pero hay contrato. Yo pregunté justamente una obra sin contrato, parecería que es imposible, porque tenés que comprar los materiales, ¿no? Y pero si no te tenés que fabricar los ladrillos para hacerla sin contrato. ¿Y cómo haces para fabricar los ladrillos? No sé, yo los compraría. No, pero por eso, donde vos comprás algo siempre hay contrato. Claro, o sea, yo me refería a que hay contrato con los materiales, pero no con la construcción. Por eso, hay una obra con contrato, pero sin contrato de obra. ¿Está? Muy bien. ¿Hay algún ejemplo para los que ven televisión y ven algún programa no muy común de hacer una obra sin contrato? Un programa que está, a veces los dan creo que en Discovery o en History. Hay un libro muy famoso, creo que está ambientado en la isla de Pascua, si no me equivoco. Creo, no me acuerdo bien. Robinson Crusoe, ¿alguien lo escuchó? ¿El libro? Bueno, son demasiado jóvenes. Náufrago, Tom Hanks, la película. Sí, es reconocida. Bueno, ¿qué me tienen para decir? Y la serie que yo estoy diciendo de History es Solos. Pero en Náufrago él se provee él mismo los materiales, todas las cosas, doctor. Es que es lo que estoy diciendo, Oscar. No hace Hay una contrato. serie de History o ya les digo, de uno de esos canales que no me acuerdo cuál es, donde tienen que sobrevivir un mes en un lugar. Los dejan o sobreviviendo al desnudo o solos. Son dos series, donde no le dan nada. Tienen que estar solos y tienen que, digamos, vivir un mes. En ese mes se construyen una casa o un lugar para vivir, digamos. Todo eso lo hacen sin ningún tipo de contrato. Está el libro Robinson Crusoe, que la verdad que me extraña que nadie sepa. Ese libro es un libro de la literatura mundial muy conocido. O, vuelvo a repetir, fue más conocido Náufrago en Tom Hanks, que como dice Oscar, una persona llega a una isla, ¿no? Y ¿a quién le contrata para comprarse las hojas de palmera o las piedras que utiliza para su refugio o su casa? No hay. O sea, que en casos hipotéticos uno puede hacer obras sin contrato.
en casos reales uno puede hacer obras con contrato pero sin contrato de obra, como por ejemplo cuando yo compro los materiales y me pongo a levantar mi propia casa. En ese caso yo hago una obra que es una casa, ¿no? Y la hago con contrato porque voy a comprar los materiales, porque inclusive puedo hacer una contratación de alguna persona para que me ayude, pero no hay contrato de obra. Y el tercero es el contrato de obra, ¿no? Cuando yo directamente encargo a una persona, yo como comitente encargo a una persona como contratista para que me haga una obra. En el medio de estas obras con contrato pero sin contrato de obra y estas obras con contrato de obra, en un momento antes del fideicomiso, y Oscar seguramente debe acordarse, fueron conocidas las que se llamaban obras por administración, ¿no? Donde se armaba como un consorcio de personas que encargaban a alguien la administración, ¿no? Y que cada uno iba poniendo dinero de acuerdo al avance de la obra. No era un contrato de obra, pero era un contrato por administrador, y este administrador era el que subcontrataba a su vez a las personas que iban a llevar a cargo la obra. Ahora directamente es muy común que se haga un contrato de fideicomiso. Bueno, sin perjuicio de ello, ¿no? Hay dos modos principales de contratación y uno secundario, uno que realmente no tiene mucha importancia, que es el contrato de ajuste alzado y es el contrato de coste y costas. El tercer sistema de contratación que yo digo que no es muy importante es el de unidad de medida, que es el que se establece que por cada medida en que se pueda dividir la obra, se va a cobrar determinada cantidad de dinero. Por ejemplo, una ruta que tiene 100 kilómetros, podemos contratarla, ¿no?, a 100 pesos el kilómetro. Entonces, es cada medida en la cual se divide la obra de los 100 kilómetros, ¿no?, se puede ponerle un precio. Pero los dos sistemas más importantes es el de ajuste alzado y el de coste y costas, que realmente tienen gravitación a veces en lo que vamos a pagar como precio final de la obra, o lo que va a recibir como precio final de la obra el contratista. El ajuste alzado, si bien no lo dice el código, ¿no?, puede ser contratado de dos formas, como ajuste alzado absoluto o como ajuste alzado relativo. El ajuste alzado absoluto es aquel por el cual se le paga una única retribución al contratista, o el comitente paga una única retribución al contratista, que se pacta al inicio, ¿no?, digamos, cuando se celebra el contrato. Se pacta cuando se celebra el contrato, y la fecha de pago es la que establecen las partes. Si las partes no establecieran la fecha de pago, se paga siempre cuando se entrega la obra, ¿no? Pero Oscar no nos va a dejar mentir, y siempre, en toda obra, ¿no?, se cobra siempre parte por adelantado. Es muy común que se tome como ejemplo los que son las obras administrativas o las obras que encarga el Estado, ¿no?, y que se vaya pagando por, ¿cómo es que se dice, Oscar? ¿Certificado de obra? No. Sí. No me sale. Avance de obra, de acuerdo al avance de obra. Claro, pero es un certificado, ¿no? ¿Certificado de avance de obra se llama? Sí. Certificado de avance de obra. Eso sería el ajuste alzado absoluto. El ajuste alzado relativo es aquel también que se pacta por un único precio desde cuando se celebra el contrato, pero las partes dejan establecido que ante el aumento del costo de los materiales o de la mano de obra, el contratista puede establecer un plus, ¿no?, de un porcentaje que es menor, digamos. Establece siempre que podrá cobrar hasta un 10 o hasta un 15% más del precio pactado. Porque si el contratista podría ajustar el precio al valor de los materiales y de la mano de obra, ya no sería ajuste alzado, sino que sería el sistema de coste y costas, que justamente es un sistema de contratación por el cual
el comitente le va a abonar al contratista exactamente lo que el contratista pague en concepto de costo de los materiales y de la mano de obra, y eso serían las costas. Y el coste es el porcentaje que se establece sobre las costas, que va a ser el honorario o la real retribución que cobra el contratista. Porque lógicamente las costas es únicamente una devolución de los gastos. O sea, sobre las costas el contratista no gana nada, porque si él gastó, por ejemplo, compró porcelanato y pagó 10 metros a 200 pesos, pagó 2.000 pesos, sobre esos 2.000 pesos, ¿no? Es un reintegro de lo que él gastó. Pregunta. Oscar, ¿vos haces así? Cuando cobrás lo que comprás, ¿le cobrás lo que pagaste? ¿O el descuento que te hacen las empresas constructoras te la comés vos? No, las empresas que venden materiales, digo. No la constructora. ¿No se escucha? ¿Ahora me escucha? Ahora sí, sí, sí. Sí, que a veces en la práctica no es como marca las cosas acá, porque, por ejemplo, nosotros, depende del monto del plano, generalmente pedimos entre un 45 o 50% de anticipo y el resto lo dividimos en cuotas. Si es un plano de medición o simple, si es una obra es distinto. Y si tiene, también acordamos que si hay alguna inflación superior a tal porcentaje, también se revean algunas cosas, porque si no uno pierde dinero. Una obra que tarda un año. Claro, pero por eso te digo, a ver, primero que vos podés pedir lo que sea como adelanto, porque eso no está prohibido, digamos, no es de orden público lo que vos puedas acordar. El problema es que si vos no acordás nada, el precio se paga al final, contra la entrega de la obra, ¿no? Pero generalmente se pacta un 50% de adelanto y el resto de acuerdo al avance de la obra. Después lo que vos me decís, cuando vos establecés un precio, te vuelvo a repetir, si es por ajuste alzado, ¿no? Si vos haces un contrato que vos decís, mira, yo te voy a hacer la casa, te va a salir con los materiales y todo $100.000. Y a vos, o ponerle 20 millones de pesos, para decirlo en pesos. Y a vos te podés establecer el ajuste alzado relativo y decís, bueno, pero si me aumentan mucho los materiales, te voy a cobrar un 20% más. Lo que no podés es, si es por ajuste alzado, es cobrarme de acuerdo al valor exacto de los materiales y la mano de obra, porque vos te comprometiste justamente y vos sabías que había un proceso inflacionario. Entonces vos no podés aducir de que hay hechos imprevisibles, ¿no? Y eso es tan así. Perdón, doctor, de cualquier manera, nosotros, si pedimos un 50%, después le decimos, bueno, necesitamos tanto dinero para comprar, porque vienen tantos metros cúbicos de hormigón. Entonces le decimos, sale tanto. Llamamos por teléfono a la empresa que lo provee, sale tanto. Hacemos así. Sí, por eso. Digamos, si vos vas, pero el hormigón armado es el principio de la obra. Después tenés las aberturas, tenés el yeso, tenés un montón de cosas que vos, si no acopiaste, no sabés cuánto va a valer. Entonces, ¿qué se hace? O sea, salvo Oscar, ¿no? La pregunta es, ¿qué conviene? ¿Y a quién le conviene el ajuste alzado o el coste y costas? ¿Y por qué? ¿Quién me responde? ¿A quién le conviene contratar por un sistema? Si ustedes fueran comitentes, ¿qué contratarían? ¿Ajuste alzado o coste y costas? Y quiere un fundamento. Salvo Oscar. Oscar no contesta porque sabe. Estoy aprendiendo, doctor. Estoy aprendiendo. Bueno, pero lo has hecho esto. A ver. Doctor, a mí me quedó una duda. Sí. Que no llegué a escuchar bien lo de qué vendrían a ser las costas y el coste. O sea, ¿el coste vendría a ser el porcentaje del aumento de las costas? No. Las costas es lo que vos vas a comprar, lo que vos vas a pagar
en concepto de mano de obra y de materiales. Claro. O sea, Te vos hace el gasto de mano de obra y contratás por este sistema, o sea, vos fíjate que yo te digo, como dice Oscar, digo, mira, tengo que hacer el hormigón armado, me sale, no sé, $100.000. Vos me tenés que pagar $100.000. Después continúo haciendo las paredes. Mirá, tengo que comprar 5.000 ladrillos, 10 metros de arena, cal, cemento, y me va pagando a mí el comitente todos los materiales. Por ejemplo, tengo que contratar a 10 obreros. Me sale tanto la hora o me sale tanto la cuadrilla, entonces te va pagando lo que se llaman los costes, ¿no? El costo que a vos te sale todo eso. Cuando tiene el monto de todo lo que pagó, te dice, bueno, mira, sobre esto te cobro un 10%. O sea que, suponete, un edificio que te sale aproximadamente $1 millón, el constructor puede establecer como retribución, que son las costas, $100.000. ¿Está? Mirá, gastamos $1 millón de materiales, yo te cobro un 10% de retribución, que es lo que a vos te queda en el bolsillo, porque todo lo más lo pagaste a terceros. ¿Está? O sea, vendría a ser como la utilidad del contratista, vendría a ser el coste. Es que es ni más ni menos que eso. Es ni más ni menos que eso, ¿no? No te olvides que hay empresas constructoras que pueden proveer los materiales porque también tienen acopio de materiales, pero hay empresas constructoras que no los tienen. Yo sin hacer propaganda, pero vamos a suponer que la obra te la construya IMEPO o Víctor Vega, ellos mismos tienen materiales, digamos que los proveen ellos, no los necesitan ir a comprar. Pero si suponete la obra la hace Ludmila, ¿no? Seguramente Ludmila, que no tiene acopio de materiales, tiene que ir a estos lugares a comprar los materiales, y te va pasando cuál es el costo de esos materiales, que va a formar el coste, y la suma de eso va a dar un monto, y el porcentaje de eso va a ser tus honorarios, que van a ser las costas. A vos te suena costas porque dicen cuáles son las costas del proceso, que son los honorarios que se pagan por el proceso, ¿no? Bueno, ¿qué conviene, si ustedes son comitentes, qué les conviene a ustedes? ¿Hacerlo por qué sistema? Ajuste alzado. El ajuste Sí, alzado. ajuste alzado. Ajuste alzado. A ver, bueno. Para mí, coste y costas. Bueno, vamos, me justifica Josefina por qué ajuste alzado y Valentina coste y costas. Yo pienso que porque el valor de los materiales, como por la inflación va subiendo, entonces se va como indexando la utilidad en relación a lo que aumentaron los materiales. En cambio, en el ajuste. ¿Vos contratarías por ajuste alzado? No, yo, claro, al comitente, no. Estaba pensando en el prestador del servicio. No, vos querés hacer una casa. Sí. Te vas a hacer una casa, Josefina. ¿Vos sí, yo prefiero. ¿Qué sistema adoptarías para... Vos vas a ver al contratista y le decís, mira, quiero contratar por ajuste alzado, ¿le dirías? A lo que entendí de la explicación, quizás me equivoco. No, está bien, pero no es incorrecto lo que decís. O ambos pueden ser incorrectos. ¿Vos, Valentina? Yo por coste y costas, porque me aseguro de que no voy a pagar más de lo que se gastó para hacerlo. Porque, por ejemplo, por ajuste alzado me puede decir, bueno, el precio es esto. Ya entendí, y es correcto, ¿no? Lo que vos decís. El tema es que también tenemos que ir a la realidad, ¿no? La realidad es lo que plantea Valentina, que es que previendo una inflación, cuando el contratista pone el precio del ajuste alzado, si hay una inflación que se presume de un 30 o 40%, va a poner un 60%, porque se va a hacer un colchón. ¿Está? Entonces te dice, la obra te va a salir, vamos a suponer, 20 millones de pesos. Él sacó las cuentas y dice, de acuerdo a lo que yo tengo que pagar, y de acuerdo al aumento de los materiales, capaz que, digamos, con honorarios y todo, con retribución y todo, serían 18. Pero voy a poner 2 millones más por las dudas. Esto es lo que se llama la expectativa de inflación, y a su vez la expectativa de inflación crea inflación, ¿no? Coste y costas, como dice Valentina, lo que te permite es pagar exactamente lo que el contratista pagó por los materiales y por la mano de obra,
y el porcentaje de utilidades que siempre cobra tanto en uno como en otro sistema, el contratista va a ser porque lo que efectivamente pagó de materiales y de mano de obra. La única ventaja que tiene Josefina, y por lo tanto yo le podría dar la derecha a ella, ¿no? En que le conviene por ajuste alzado, es que ella desde un inicio va a saber cuánto tiene para pagar. Entonces ella dice, yo sé que me está haciendo un colchón y me está cobrando de más el contratista, pero yo sé que si aumentan más las cosas, yo le voy a pagar esto nada más. Entonces, como yo cuento con 20 millones de pesos, lo voy a pagar y lo contrato y le digo, toma, acá está, te lo pago, haceme la obra. En cambio, si es por coste y costas, puede ser que los materiales aumenten más de lo que uno prevé y que la retribución, el porcentaje de eso sea a su vez entonces mayor, entonces yo tenga que pagar más. ¿Está? Pero fue una pregunta. Sí. Y en el caso en el que antes de empezar la obra se pague, o sea, compres todo de Sí. una al principio, ahí no estarías con el riesgo de a ver Claro. cuánto aumentan los materiales, ¿no? Claro, eso es una práctica que se está haciendo, es muy común. Si vos ves las propagandas en televisiones, te ponen acopio seguro, acopio sin gastos, o sea que la propia empresa, la propia Corralón, ¿no? Te permite inclusive vos comprar los materiales, acopiarlos. ¿Qué quiere decir acopiarlos? Tenerlos en el lugar, no necesariamente llevarlos a donde vos vas a construir, vos los pagás adelantado y ellos se obligan a dártelo porque ya vos le estableciste el precio y se los pagaste en ese momento. Obviamente, ¿por qué le interesa al Corralón que vos hagas esto y por qué tampoco pierde? Porque con eso inmediatamente lo repone. ¿Me entendés? Con lo que vas, inmediatamente lo repone, con lo cual ganan todos, digamos. Y vos lo que te asegurás es de que no te aumenten los precios, pero para eso vos tenés que tener el dinero para comprarlo. ¿Me entendés lo que quiero decir? Puede ser que vos, digamos, vayas previendo que vos tenés determinado ingreso, entonces vos vas pagando de acuerdo a tu ingreso, y a veces tu ingreso no aumenta en la medida que aumentan los materiales y la mano de obra, con lo cual se te dificulta, o tardás más en el tiempo, ¿viste? O buscas alguna otra forma de financiarlo. Pero digo, eso es lo que pasa en la realidad. Una cosa es lo que dicen los libros, otra cosa es lo que pasa en la realidad, ¿no? Después, la otra cosa que habíamos visto la clase pasada, que es que res perit domine, ¿no? Es que las cosas perecen para su dueño. Con lo cual, en los contratos de obra, al ser un contrato de resultado, si la obra perece antes de ser entregada, perece para su dueño. ¿Quién es su dueño? Y el dueño es el contratista. Si yo, por ejemplo, tengo que entregarle a Paul un motor, ¿no? Y yo lo construí el motor, y camino a entregárselo, choco con el auto y el motor se destruye, yo no le puedo decir, no, mirá, yo lo hice el motor, pero se destruyó. No, porque como justamente el contrato termina en un dar y yo no se lo puedo dar, hasta que yo no se lo entregué, las cosas perecen para mí, ¿no? Eso es lo que dice un artículo que viene a colación, porque yo les voy a preguntar por qué el otro artículo dice otra cosa, es lo que dice el artículo 1258, ¿no? En realidad, las cosas perecen para su dueño. ¿Quién carga con el riesgo de los materiales? Carga quien debe proveerlos. Entonces, si es el contratista el que debe proveerlos y es el que debe entregar la obra y la obra todavía no fue entregada, bueno, perecen para él. Por eso, cuando llega el momento de que uno termina la obra, uno tiene que entregarla, y si el comitente no cumple con su obligación, esa obligación tercera de recibir la obra, uno tiene que consignarla judicialmente, uno tiene que inmediatamente ponerlo en mora al comitente, dándole un plazo para que reciba la obra, y si en ese plazo no recibe la obra, uno tiene que consignar. Ustedes me dicen, ¿cómo se hace para consignar una casa? ¿Cómo se hace para consignar un edificio? Es una consignación, digamos, de tipo virtual. No es que se lleva el edificio a tribunales o la casa a tribunales, sino que se consignan las llaves. ¿Está? Digamos, se hace un mandamiento y se consignan las llaves. Entonces, a partir de ese momento, todo riesgo de que se destruya la obra pasa al comitente. Esto es algo muy importante cuando sean abogados, ¿no? Ahora bien, esto es la parte general
de obra y servicio, pero cuando vamos a la parte especial que trata de contrato de obra, hay un artículo 1268, ¿no? Los que tengan el código, por favor, traten de leerlo. ¿Alguien lo tiene? Bueno, vieron que dice, ¿qué ocurre cuando la obra se destruye antes de la entrega? Me interesa sobremanera el inciso A de ese artículo. Quiero que alguien me explique y por qué se aparta de las pautas generales. A ver, ¿quién me dice? Mira, Eduardo, en realidad nos apartamos de las pautas generales, que la res perit domine, porque se aparta este artículo de que las cosas perecen para su dueño. ¿Qué dice el inciso A? A ver, ¿quién lo lee? Santiago. Dice, si el contratista provee los materiales, la obra se realiza en el inmueble del comitente, el contratista tiene derecho a su valor y a una compensación equitativa por la tarea efectuada. O sea, que si perece la obra y él proveyó los materiales, él los puede recobrar y aparte le tienen que dar una retribución por lo que hizo y se destruyó. Con lo cual, si vamos al caso que yo te había planteado, res perit domine, hasta que vos no entregues la obra, vos no podés cobrar ni los materiales que utilizaste, ni podés cobrar una retribución porque tenés que hacerla de nuevo la obra, porque las cosas perecen para vos. ¿Cuál es la clave en este inciso A del 1268? ¿Quién me la dice? A ver. Para mí tiene que ver con el tema de que la obra se realiza en el inmueble del comitente, ¿no? Claro. Entonces, por accesión, la obra es del comitente. Al estarse realizando en el terreno del comitente, entonces perece justamente para el comitente y por eso se lo tiene que retribuir al contratista. No es lo mismo, como es muy común en Estados Unidos, que las casas se hagan en una fábrica y te la lleven en camión a tu terreno. En ese caso, si la casa, digamos, se destruye o en el camino perece para el contratista. En este caso se está haciendo en el terreno del comitente, con lo cual parecería que por accesión todo lo que se está colocando en ese terreno pertenece al comitente. Entonces, como pertenece al comitente, perece para él y tiene que pagar los gastos y parte de la remuneración. No tendrá que pagarle toda la remuneración que se haya pactado, ¿no? Igual parece después, injusto, ¿no? ¿cómo? Parece injusto igual, ¿no? Sí, mira, yo después de mucho pensar, yo cuando la primera clase de contratos que di de este tema allá por octubre, noviembre del 2015, cuando se modificó el código, yo dije que era injusto porque si las cosas perecen para su dueño, ¿no? Cuando empezamos a estudiar el código, este código nuevo, decía, es injusto porque ¿por qué van a perecer para quien es dueño del terreno? ¿No? ¿Por qué diferencia hay si el contratista la está haciendo en el terreno de al lado, ¿no? Y si la hace en el terreno del comitente? Porque si lo hace en el terreno de al lado, la casa, y la pasa, la casa esa perece y no le debe nada al comitente. En cambio, unos metros más al costado, ¿no? Se hace en el terreno del comitente y entonces le tiene que pagar los gastos y le tiene que pagar parte de la retribución. Bueno, la justificación es esta que te estoy diciendo, ¿no? Es que se está haciendo en el terreno del comitente, por lo cual, al estar la obra en el terreno del comitente, ya es dueño, porque el contratista no se la puede llevar. Digamos, podrás decir que es justo o injusto, pero yo decía que era injusto en ese momento. Yo ahora me encontré la vuelta y digo, bueno, puede ser que esté bien esto. Además, nadie responde por el caso fortuito, ¿no? En general. ¿Cómo? En general nadie responde por un caso fortuito, ¿no? Tener que responder por los gastos, ¿no? No, sí, alguien responde. Siempre responde alguien. ¿Por caso fortuito? Claro, porque
El tema es Por la así. responsabilidad objetiva, pero No, si en yo este lo que te caso, quiero decir, Josefina, es esto. Responder, ¿qué quiere decir responder para vos? Primero. hacerse cargo de, por ejemplo, una obligación de la prestación, ¿no? Si había una obligación. Bueno, pero bueno, a eso voy. Siempre alguien se hace cargo. Yo te voy a repetir. Si, por ejemplo, vos me contratás para hacerte un vestido, ¿no? Vos tenés una fiesta esta noche y yo tengo el vestido hecho, y yo cuando, no sé, cuando te lo estoy por llevar, se me engancha en la puerta, se rompe todo el vestido, ¿no? O hay un huracán, una ventisca, y yo salgo a la calle con el vestido y el viento me lo lleva el vestido y se va el tornado, se mete en el ojo del tornado y no lo veo nunca más. Alguien se hace cargo de eso. ¿Quién se hace cargo? Pero yo los materiales no los voy a pagar porque Pero vos no vas a, es que fue vos no caso vas a pagar fortuito. nada. Vos no vas Por a eso, pagar nada. Por eso, pero vos, yo me hago cargo. claro. Yo soy el que me está haciendo cargo de todo. Yo soy el que pierdo. O sea que cuando alguien dice no se hace cargo del caso fortuito, o sea, vos no te haces cargo, pero yo sí me tengo que hacer cargo porque te lo tengo que hacer de nuevo. Y si yo no te hago el vestido de nuevo, en ese poco tiempo que tengo, hasta que vos, o en ese caso el plazo es esencial, porque vos tenés una fiesta hoy, yo te voy a tener que indemnizar a vos. No, porque estoy incumpliendo el contrato, ¿no? Obviamente, te tengo que indemnizar. Entonces sí se hace cargo alguien del caso fortuito. ¿Está? En este caso, yo vuelvo a repetir, los materiales perecen para su dueño, ¿no? Si los materiales los he provisto yo y yo estoy haciendo la obra por fuera del terreno tuyo, los materiales perecen para mí. O sea que yo tengo que reponerlos. En cambio, si lo hago en tu terreno, yo tengo derecho, por más que sea por caso fortuito, quiere decir que hay un rayo, cae un rayo, se incendia y se destruye la obra, vos tenés que reponérmelos. O sea, yo tengo derecho a que vos me pagues los gastos que yo hice en esos materiales, e inclusive una equitativa retribución hasta donde yo había llegado la obra. ¿Es justo o es injusto? ¿Viste? Es una cuestión relativa, ¿no? Es una cuestión relativa. Pero bueno, en el código viejo no estaba y está en este código nuevo, es una cuestión para pensar, ¿no? Después, ¿se acuerdan que yo dije que el contratista, como obligación principal, cuando Santiago me dijo que debe ejecutar la obra, y también me dijo, cuando habló de los materiales, yo dije dos cosas. Digo, debe ejecutar la obra de acuerdo a las reglas del arte, independientemente de lo pactado, y debe utilizar diligentemente los materiales, e inclusive tiene el deber de abstención. ¿Qué quiere decir? Que el contratista es responsable y no va a poder eximirse de la responsabilidad por los daños que cause, por más que advirtiera a quien proveyó los materiales, que es por ejemplo el comitente, de la mala calidad de los materiales, ¿no? Fíjense que el artículo 1629 y 1630 del Código Civil Viejo hacía una distinción de esto, ¿no? Que no está ahora. Decía, ¿qué pasa cuando los materiales... esto no lo digan porque es una cosa que yo se los comento, pero no lo copien. Digo, ¿qué pasa cuando los materiales los provee, por ejemplo, el comitente y el contratista da cuenta de ello y le avisa que los materiales no son aptos o son de mala calidad? La solución que daba el Código Viejo era que se debía pagar la remuneración pactada, pero siempre era responsable por daños y perjuicios. Vale decir, si yo hago una obra, ¿no?, y yo le digo que los materiales no son aptos, y esa obra en el plazo de caducidad se destruye, yo, independientemente de haber podido cobrar la retribución, yo era responsable por la ruina. ¿Está? O sea que yo siempre iba a tener que pagar los daños y perjuicios por haber hecho una obra con materiales que no eran aptos, digamos, para hacer esa obra. Ahora, la solución es distinta, y es que directamente, haya avisado o no haya avisado, el contratista no puede cobrar la remuneración si los materiales no son aptos.
Y después, como última cuestión importante dentro del contrato de obra, ¿no? Hay un vicio, que es un vicio que creo que no vimos cuando hablamos de vicios redebitorios, que es un vicio tan importante que se trata justamente en el contrato de obra y no en la parte general de vicios redebitorios, que es el vicio de ruina, ¿no? El vicio de ruina es la destrucción o la posibilidad de la destrucción de la obra, ya sea total o parcialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago, por ejemplo, un edificio de propiedad horizontal, ¿no? Vertical, ¿no? Digamos un edificio, no necesariamente debe caerse parte de la mampostería o debe caerse parte del edificio para ser considerada ruina, sino que de un análisis que se hace por arquitectos o ingenieros civiles, existe la posibilidad de que ese edificio se caiga, ya eso hace que se constituya el vicio de ruina. ¿Qué diferencia tiene el vicio de ruina con los demás vicios redebitorios? Primero, es el ámbito de aplicación. El vicio de ruina únicamente puede darse en edificios o en construcciones destinadas a larga duración. Punto primero. Punto segundo, ¿cuáles son los vicios que cubre el vicio de ruina? Vicios en la construcción, vicios en los materiales y vicios en el cálculo realizado en el uso del suelo. ¿Cuál es el tiempo de caducidad? ¿Se acuerdan en inmuebles cuánto era? ¿Los vicios? En muebles 6 meses y en inmuebles 3 años, ¿no? 3 años, muy bien. Ahora, el vicio de ruina es en 10 años. O sea, que el constructor garantiza que no se va a producir la ruina dentro de los 10 años de entregada la obra. ¿Cuál es el plazo de prescripción? Siempre 1 año. Doctor, Siempre el plazo de prescripción es de 1 año. Es la misma prescripción que en los vicios comunes, con lo cual, si la ruina se produce en el primer año, vamos a suponer, a los 12 meses, yo únicamente voy a poder ejercer la acción dentro de los 2 años de recibir la obra, o sea, al año de producirse la ruina. Si la ruina se produce justamente en el 9º año, ¿no? Yo tengo 1 año más para ejercer la acción de prescripción. Una cosa es el plazo de caducidad, que es cuando se produce la ruina, y otra cosa es el plazo de prescripción, que es a partir de producida la ruina, total o parcial, o la posibilidad de ella, ejercer la acción dentro del año. Y otra cuestión que es muy importante es la solidaridad que existe entre todos aquellos que hayan intervenido en el proceso de construcción de la obra, o sea que todos responden por ruina, independientemente de las acciones de repetición que pueda haber entre ellos. ¿Qué quiere decir? Si ustedes leen el artículo 1274, ahí les va a decir quiénes son los que solidariamente van a responder frente al comitente, pero esto no significa que si bien el comitente le puede reclamar todo a una de esas personas, que esas personas después repita lo pagado frente a la persona que es responsable. Vale decir, yo soy el constructor, el que hice, por ejemplo, puse los materiales y que construí la obra, usé buenos materiales, entregué en tiempo y forma la obra, pero el problema de la ruina fue que el ingeniero civil hizo un mal cálculo del suelo, ¿no? Frente al comitente respondemos todos, pero quien responde de última podrá repetir lo pagado frente al causante de la ruina, que es el ingeniero civil, por los malos cálculos que hizo respecto a la obra, ¿no? Y otra cuestión que se aleja de la parte general es justamente que la responsabilidad es de orden público, por eso no se aplica, no se puede aplicar, no se puede incorporar una cláusula que limite o restrinja de tal modo la responsabilidad del contratista, ¿no? Como sí se puede hacer, ustedes recuerden, en el caso de evicción y vicios redebitorios, ¿no? Lo que pasa es que acá el carácter de profesional
de los constructores o todos aquellos que intervienen, hace de que sea considerada no escrita la cláusula que anule o limite la responsabilidad de aquellas personas que intervienen en la obra. Esto es lo que tienen que saber de obra y servicio. Aquellos que han sacado un 4 tengan en cuenta que no se pide más, pero no se pide más que esto. La clase que viene vamos a empezar a hablar de donación. Doctor. Sí, doctor, yo le quiero hacer una pregunta con respecto a los 10 años. ¿Me escucha? No, no te escucho, no te escucho. ¿Me escucha? Ahora sí. Le quería hacer una pregunta con respecto al plazo de caducidad de 10 años. Sí. ¿Es cuando se entrega la obra o cuando se Sí. tiene el final de obra? No, no, no. Cuando se entrega la obra o cuando vos lo pusiste en mora para recibirla. Es a partir de ese momento el plazo de caducidad. ¿Está? Yo ahí me queda... No, no, porque no, no, sí, si sí, yo sí. no- Pero si yo no obtengo el final de obra, sigo siendo responsable. No, no, sí, pero yo te hablo de la ruina. Vos cuando entregas, o sea, la entrega, el final de obra, viste que muchas veces se entrega sin final de obra, Por eso, ¿no? Muchas veces se entrega sin final de obra, pero vos seguís siendo responsable de las cosas que ocurran. ¿Está? sí. De los vicios que tenga. Bueno, acá lo mismo. Acá vos entregás, ¿no? Si vos no te... Primero que el comitente sabe que no está al final de obra. ¿Está? Entonces, a partir de la entrega, de que vos recibís la materialidad de la cosa, vos tenés 10 años para que se produzca el plazo de caducidad. O sea, vos respondés por 10 años. Y yendo al tema de donación, a ver, quiero, ustedes tienen la manito, yo en otra materia todos me ponen la manito. ¿Ustedes saben poner la manito? Yo no lo sé poner, por ejemplo. Ahí está, muy bien, muy bien. Perfecto. Sí, ahí Bueno, bajen. ¿Cómo se tenés que pone? apretar reacciones. ¿Cómo se Ese pone? botón. Tenés que apretar, ¿viste donde dice reacciones? No, ni idea. Con los tengo. 3 puntitos, los 3 puntitos que dice más. No voy a aprender nunca yo esto. No. Ah, sí, dice más ahí. Pausar grabación, detener Y ahí grabación, seleccionar abajo. grupos. ¿Dónde? Levantar la Mano mano. ¿Eh? Levantar la mano, dice. Cosa que está de No, la a mí no me compu, dice me nada. parece. Lo mío me dice, usted es demasiado grande para aprender estas cosas, me dijo. Bueno, a ver, la pregunta es esta, ¿con la mano o diciéndome sí o no? ¿Quién de ustedes, escuchen bien la pregunta, y me la contestan rápido, ¿quién de ustedes fue donante o donatario? Dicho esto, si yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿quién hizo una obra? El único que me hubiese levantado la mano fue Oscar, ¿verdad? Bueno, ahora pregunto, ¿quién de ustedes fue donante o quién de ustedes fue donatario? O sea, ¿quién celebró un contrato de donación? Donando Josefina. sangre. Donando sangre. Josefina levantó la mano. Morena Donando también. sangre, digo. No, sin donar sangre. Pero Sin no donar vale. sangre. No, sin donar sangre. No. Sin donar sangre, ¿eh? Morena, levantó la mano Morena. No, también donando sangre, pero no sé cómo sacar la manito ahora, así que... Ah, no sé cómo. No fuiste ni donante ni donataria. De sangre. No, de sangre no, de otra Bien. cosa digo. ¿No? Creo Bueno, que no. les voy a decir una cosa, les voy a dar una mala noticia. Jamás los voy a invitar a mi cumpleaños. ¿Les dice algo esto? Por los regalos. Un regalo. Cuando regalás algo. Y entonces, Yo ¿qué reci- quiere decir esto? Una donación. Fuimos. Claro, yo tenía una duda porque yo doné ropa, viste, a Caritas y vendría a ser un contrato de donación, ¿o no? Sí, son donaciones. Sí. Son donaciones. Digo, Pero uno hace tiene que llevar una donaciones. forma, ¿o no? La donación tiene que tener... ¿Cómo? ¿La donación no tiene que tener una formalidad? No. No. ¿Nada? No, la única donación que tiene que tener formalidades son las donaciones especiales. Las donaciones solemnes. Ahora vamos a ver la clase que viene, ¿no? Que son las de inmuebles, prestaciones periódicas y vitalicias o muebles registrables. Pero yo lo que quiero decir es que los contratos, a esto voy, ¿no? Son cotidianos, ¿no?
inclusive, ¿cuál es el único contrato real que ha quedado en el Código Civil y Comercial? ¿Ustedes saben cuál es? La donación, No, la donación no. ¿no? Dicho así solo no, porque la donación es cuando vos te obligás a entregar algo, y si vos te obligás a entregar algo, no necesitas entregarlo para que se constituya la donación. ¿La donación manual es, doctor? La donación manual, muy bien. ¿Cuál es la manual? La inmediata. Claro, es la del regalo de cumpleaños. Es cuando yo, por ejemplo, voy al cumpleaños de Morena, ¿no? Y la mayoría de la gente de los lauchas agarran el pan y dicen, hola Morena, vos sabés que se me hizo tarde, te iba a comprar el regalo, pero te lo traigo en la semana, ¿eh? En la semana te lo traigo. O cuando, por ejemplo, alguien pasa, ¿no? Y ve a una persona que está pidiendo algo, mirá, no tengo cambio, ahora voy a comprar algo y te doy. Pregunta, Morena, ¿no? Fue su cumpleaños hoy, por ejemplo. Yo fui a la calle y le dije, Morena, mirá, voy, se me hizo tarde, no te puedo comprar regalo, pero en la semana te lo entrego. ¿Me podés demandar por cumplimiento de contrato? Morena, ¿me escuchás? Sí, sí, estoy ¿Me podés pensando. demandar? Yo supongo que no. Porque la donación es manual, es real. Entonces, si es real, no se perfeccionó con la entrega de la cosa, con lo cual no hay contrato. ¿Está? Cuando, no sé quién me habló, creo que Josefina habló de formalidad, ¿no? En este caso, la forma justamente es que sea real, la entrega de la cosa. Y hay, en otros casos, la formalidad está dada por la escritura pública, por la calidad del objeto, cuando son, digamos, cosas de mucho valor, muebles registrables, inmuebles o prestaciones periódicas y vitalicias. ¿Está? Porque se le pone una forma justamente agravada para quien done, que piense realmente si quiere donar, porque el código siempre vio con disfavor, ¿no? la donación, los contratos a título gratuito, por una cuestión de prodigalidad, salvo cuando el donatario es el Estado, que en ese caso lo ve bien. ¿Está? Bueno, chicos, nos vemos el lunes de la semana que viene. ¿Hay algún fin de semana largo o no, no? Al próximo lunes, me parece. Por eso, El 20. me habían dicho que había un lunes que era feriado. No, pero es el 22. No, el 20 y pico, por ahí. Ah, bueno, listo. Entonces el lunes que viene nos vemos. ¿Eh? Chicos, cuídense, buena semana. Adiós, gracias Gracias. igualmente. Igualmente.